Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista, de Gaceta Sanitaria, que hacemos en este ámbito de hablar de la COVID-19, conocer un poco qué pasa y qué no pasa, cómo lo ven personas o personajes profesionales de prestigio. Y en este caso queríamos hablar con María Teresa Ruiz Cantero. María Teresa fue de las personas que entrevistamos alrededor de hablar de género los tiempos del confinamiento, en una entrevista triple, pero quería hablar un poco con María Teresa. María Teresa es profesora catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, es investigadora del Centro de Investigación de Estudios de Género, ¿no? Sí. Y miembro del equipo editorial de Gaceta Sanitaria, lo es todo y por tanto una persona que vale la pena hablar con ella. Y hace un tiempo, no hace mucho, ha abierto un espacio en change.org alrededor de las investigaciones de género, un poco poder tener acceso a poder hacer investigación en el ámbito de la COVID-19, probablemente también en otros ámbitos, y quería hablar un poco con ella alrededor de eso y que nos permita hablar un poco de todo ello. Cuéntanos por qué te lanzaste a hacer ese change.org, por qué, y teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha firmado además, ¿no? Sí, más de 40.000. Pues la verdad es que viene del año pasado que yo ya pedí los datos en su momento a donde había que pedirlos, al Centro Nacional de Epidemiología, pero no me respondieron inicialmente. Luego la vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Alicante me dijo: pide los datos por el portal de transparencia porque tienen la obligación de responder en un mes. Y bueno, pues lo hice, ¿no? Y la respuesta, que efectivamente me la dieron en un mes, era una respuesta muy seria, muy correcta, muy formal, legal, pero básicamente y en resumidas cuentas me decían que era mucho trabajo lo que yo les pedía, aportar los datos. Entonces, bueno, la cosa ha quedado ahí. La verdad es que he tenido más ofertas de publicarlo en los medios de comunicación, pero a mí me parecía que la vía tenía que ser la que tiene que ser, ¿no? A través del Centro Nacional de Epidemiología o cualquiera de las fuentes nuestras que utilizamos para datos, fuentes de datos masivos, ¿no? Como puede ser la Encuesta Nacional de Salud o cualquier otra, que es fácil, ¿no? Se solicita planteando el objetivo, garantizando la confidencialidad, que bueno, los microdatos ya los aportan anonimizados como debe ser, y ya pues los analizamos, pero en esta ocasión no ha sido así, y fue el propio change.org quien se puso en contacto conmigo ya hace como un mes, no, 5 semanas más o menos, y me pareció que había llegado el momento, porque llevábamos un año y todavía todos los datos que son necesarios para analizar de una manera válida y precisa la información de la COVID por sexo, pues no se publican. Sí que hay una pequeña base de datos de acceso público donde hay datos del número de casos, número de fallecimientos, ingresos en UBI, hospitalizaciones por comunidades autónomas, pero por sexo, por supuesto, que también viene, pero es que es demasiado poco para poder hacer investigaciones en mayor profundidad, en el sentido de si las diferencias por sexo que se están observando, de los pocos datos que se publican, detrás lo que subyacen son desigualdades de género, que ese es el objetivo. Y bueno, pues me lancé a hacer la propuesta. Y bueno, la verdad que estoy contenta de la respuesta y sobre todo porque cada vez que las personas lo apoyan, muchas de ellas argumentan la razón y con posterioridad yo pienso hacer un análisis de género, en definitiva, de las respuestas que se han dado, porque el sexo sí que podemos obtenerlo. Este ha sido el motivo. Y la verdad es que 40.000 personas que firmen realmente demuestra la necesidad de poder tener datos desagregados por sexo. Es que es necesario, no imprescindible, sin duda alguna, ¿no? Sí, dime. No, un poco en ese sentido,
después de todo el movimiento de Change.org, ¿ha habido algún cambio en el ministerio o no? Pues, a ver, una de las personas que respondió, yo creo que a pesar de que se intenta explicar en la carta, pero decía, pero si hay datos por sexo. Y yo, bueno, no puedo responderle, pero la cuestión es que yo, el del título de la solicitud era todos los datos por sexo, así, entre comillas, en todos. Porque datos por sexo efectivamente hay, como acabo de decir, ¿no? Casos, fallecimientos, tal. Pero todos, no, todos los que necesitamos no están. Y estaban, que era lo curioso, o al menos parte de los que necesitábamos, durante el confinamiento sí que se publicaron, pero el 29 de mayo desaparecen. Como han venido a decir algunos compañeros míos, se produjo un apagón de género en el tema de la COVID. Y también en esa respuesta que daba uno de los firmantes decía, se puede solicitar, ahora ya sí, es verdad que es complicado, al Centro Nacional de Epidemiología la información. Así que lo he vuelto a intentar. Me respondieron y bueno, básicamente tienes que montar, prácticamente es un proyecto de investigación que lo he hecho y solicitar los datos, todos los datos, todas las variables o dimensiones por sexo, que es lo que he hecho. Es lo mismo que solicité cuando el portal de transparencia, a ver si me dicen otra vez que es mucho trabajo. Pero bueno, son los datos que necesitamos. Y si quieres, te comparto por el motivo principal a través de una diapositiva. En un momentito la muestro. Está aquí. Mira, aquí a la izquierda tenemos lo que en los informes epidemiológicos se publicaban hasta el 29 de mayo en una tabla, hasta el 29 de mayo del año 2020. Como puedes ver, están los síntomas y enfermedades y factores de riesgo. Viene toda la información por sexo, ¿vale? Aquí tenemos mujeres, aquí tenemos hombres. A partir del 29 de mayo, la cosa queda como ves. ¿Ves que pone aquí síntomas en la parte derecha de la tabla? Esto es ya posterior al 29 de mayo y hay una sección que pone síntomas. No sé si la ves aquí. Y da un número de síntomas, millones de síntomas en mujeres y millones en hombres, todos juntos. Y eso es muy poco útil. Esta es la clave. Y ahora puedo decir por qué era tan importante tener la información tal y como la teníamos antes. Sin duda alguna. Hay diferencia importante tener de una forma u otra. No sé si podrías darle a la presentación global, Perdón, que a lo sí, mejor claro, lo aquí veríamos está. mejor. ¿Ves? Aquí tenemos todos los datos por síntomas y signos clínicos, ¿vale? Y comorbilidad. Y ahora es esto que pone aquí, síntomas. Bueno, 1.900.000 síntomas en mujeres y 1.700.000 diferencias significativas. Aquí también las había y esto es muy serio y ahora podemos hablar de ello, ¿vale? Y por eso es importante y de ahí, sobre todo y en relación con estas dimensiones, es que yo he hecho la solicitud. De paso también necesitamos otras, pero esta es muy importante. Sin duda alguna, ¿no? La realidad es que de un lado a otro hay una diferencia abismal de tener los síntomas desagregados a tenerlos todos juntos. ¿Tienes toda la información o no la tienes? Sin duda alguna hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que sabemos. Dejo de compartir, ¿eh? Sí. ¿Qué es Vale. lo que sabemos en este momento? Es decir, aparte de tu petición, que me parece una petición oportuna, necesaria, porque es la manera de poder conocer mejor qué es lo que está pasando y cómo poder analizarlo de una mejor forma. Pero cuéntanos un poco qué es lo que se sabe en estos momentos alrededor de las diferencias por sexo. Si no tuviéramos ese apagón de género que decías tú antes, ¿qué es lo que sabíamos antes y qué es lo que sabes tú ahora? Ahora sabemos casi lo mismo que antes, ¿eh? Pues casi que voy a compartir de nuevo, porque por la pregunta, yo no sé si sabes que existe un organismo no gubernamental que se llama Global Health 50-50, Salud Global 50-50, que tiene información por sexo
de todo, todas las patologías, de todos los problemas de salud, y también tiene de la COVID. Y entonces voy a compartir, porque he pensado esta mañana que sería importante que viéramos algunos datos. Mira, esto es España. España Nos lo lo ahora, compartes. España, como según desde el 24 de marzo hasta el 19 de mayo. No la vemos, María Teresa, no la vemos. Ah, perdón. Pues espera un momentito, vamos a ver. Me meto aquí, compartir pantalla. Aquí, ahora. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Vale, pues mira, aquí puedes ver cómo desde el 24 de marzo del año pasado al 19 de mayo, cómo ha sido la distribución del número de casos en España. Porque puedes entrar y buscar por países, ¿vale? Hay bastantes datos y uno de ellos es lo que vemos, que hay más casos de mujeres que de hombres. La tendencia morada son las mujeres, la azul son los hombres. Y luego, una cosa que es muy interesante, y esto desde luego, porque eso sí lo sabíamos ya, pero las muertes, como ves, se van acercando progresivamente el número de muertes de hombres respecto al número de muertes en mujeres. Entonces, mi hipótesis, esto tiene mucho que ver, estas tendencias, cómo se están comportando, con la hipótesis que tuve el año pasado cuando comenzó la COVID. Me metí en Global Health 50-50 y me di cuenta que había países donde había mayor número de casos en mujeres que en hombres. En otros países había mayor número de casos en hombres que en mujeres y en otros iguales. España en aquellos entonces era prácticamente igual. El número que tenía sentido porque es una enfermedad infecciosa, no lo podemos olvidar. Y probablemente, bueno, pues depende de las exposiciones, ¿no? En los entornos de riesgo, pues así iba a comportarse la tendencia. Aprovecho para decir que se dan muchos datos de manera transversal y esto en una epidemia, como sabemos, es muy poco útil porque las cifras suben y bajan. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres han habido momentos que han habido un mayor número de casos puntualmente en hombres, otros en mujeres, dependiendo de los momentos, pero si tú das la cifra global, eso se anula, esa variabilidad, ¿verdad? Bueno, aquí en general lo que podemos ver es que había más número de casos en mujeres que hombres, sobre todo como podíamos hipotetizar en aquellos entonces a partir del confinamiento. ¿Por qué? Porque el confinamiento ha sido malo para la salud, más para la salud de las mujeres que para la salud de los hombres. Esto me lo preguntó Carlos Álvarez y yo creo que ahora lo tenemos bastante claro. Porque realmente las mujeres han estado expuestas a ambientes de mayor exposición. Mayor número de mujeres sanitarias que hombres, mayor número de mujeres cuidadoras que se meten dentro del hogar durante el confinamiento e incluso seguro que tuvieron que cuidar a sus familiares con COVID. Y además, en los centros geriátricos, en los centros sociosanitarios, por la mayor esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres, pues probablemente también había ahí un mayor número de mujeres viviendo en los geriátricos y con ello y todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, mayor número de casos y mortalidad, inmortalidad en mujeres respecto a hombres. Esta tendencia de mortalidad, pues en principio siempre, ¿verdad? Lo que hemos ido leyendo es que hay mayor número de muertes de hombres que de mujeres por COVID. Pero yo no digo que no, por razones biológicas sea así, porque hay mucha literatura sobre este tema. Yo lo que digo es que ya desde entonces había un infrarregistro de casos de muertes en mujeres. Esto era mi hipótesis. Y fue fruto de que, por otra parte, mirando en el programa MOMO el exceso de mortalidad, había un mayor exceso de mortalidad en mujeres que en hombres en aquella época. ¿Por qué? Bueno, podía ser porque efectivamente al haber más mujeres muy mayores por la presión sanitaria no pudieron ser atendidas y murieron de sus problemas crónicos, o también, ¿por qué no? Porque esas mujeres que morían en los geriátricos no eran diagnosticadas de COVID y no eran tratadas, ¿no? En definitiva.
A mí eso me lo hizo sospechar ver que había un mayor ingreso de hospitalizaciones de hombres que de mujeres, mucho mayor, y pensé, ¿es posible que las mujeres con COVID no estén ingresando tanto como los hombres en los hospitales? ¿Es posible que como ingresan los hombres más, luego tengan el diagnóstico de COVID en aquella época que no era tan fácil acceder a test diagnósticos? Pero por el hecho de ser hospitalizados sí que se murieran diagnosticados por COVID, pero las mujeres no, porque todas ellas no ingresan. Y bueno, lo que yo creo que aquí ha pasado, es una hipótesis, es que como ahora se conoce mucho mejor cómo tratar la COVID, hay menos presión asistencial, los que están muy graves, pues probablemente todos ellos pueden ser bien atendidos, cosa que no ocurrió en aquellos entonces. Sí que haya disminuido, hayamos eliminado y salvado personas de morir, ¿verdad? Con COVID, hombres. Esto no quiere decir que ahora haya más mujeres. Para mí lo que pasa es que entonces no fueron diagnosticadas de COVID mujeres que murieron, entre otras en los geriátricos, y que progresivamente, precisamente porque ya no hay esa presión asistencial, también las mujeres con COVID ingresan y también se las registra como muerte por COVID, cosa que antes no se hacía. O sea que yo creo que aquí hay un factor de puro conocimiento de la ciencia en este momento y la práctica profesional de cómo tratar la COVID, mientras que aquí lo que pasó es que hay un infrarregistro que ahora ya no lo hay. Esta es mi hipótesis. ¿Vale? Y eso es en base, como te decía, a datos de aquella época, que sí que había más datos. Mira, por ver cómo está un país muy igualitario como Canadá. En Canadá, más casos en mujeres que hombres, que ahora se han igualado, pero también más mortalidad en mujeres que en hombres. Esto no es muy habitual, también te digo. Lo habitual es que siempre haya mayor mortalidad en hombres que en mujeres, ¿vale? Mira, te he traído aquí Suecia y esto es muy parecido a lo de España. Quizá el gap no es tan grande aquí, ¿no? En cuanto a mortalidad. Y esto es lo de México, que esto es lo más habitual. La mayoría de los países del mundo dicen que hay más casos en hombres, del mundo en desarrollo, y mucha más mortalidad en hombres. Probablemente detrás lo que subyace es un poco lo que te estoy contando, ¿no? Que haya un infrarregistro de casos COVID en mujeres. Es la idea. Bueno, por seguir mostrándote lo que antes te decía, mira, esto es, hicimos los cálculos a través del programa Momo, esta gráfica, los cálculos los tiene el programa, esto es una gráfica, al principio sí había un exceso de mortalidad mayor en hombres, que es esta tendencia grisecita, pero llegó un momento con el confinamiento que el exceso de mortalidad hasta el 20, el 20 de... bueno, esto he podido analizarlo hasta más tarde, es superior en mujeres que en hombres. Eso es lo que a mí no me cuadraba. Si había más casos de muertes en hombres, ¿por qué había un mayor exceso de mortalidad en mujeres? Que, bueno, las razones ya las he comentado. O por otras causas que hubieran muerto por la presión asistencial no atendidas, o bien por casos de COVID, pero que no hubieran ingresado. Porque fíjate que esta es la tendencia hasta el 29 de mayo de ingresos hospitalarios más hombres que mujeres. ¿Vale? Entonces, esa es un poco fue fruto de querer seguir mirando. No quería aportar más datos por sexo, ¿no? Pero sí que tengo los signos y síntomas hasta el 29 de mayo, los tengo por sexo. ¿Cómo es la situación? Los hombres tienen más enfermedad respiratoria y neumonías que las mujeres. No es que las mujeres no tengan, pero los hombres tienen más. Mientras que las mujeres tienen más problemas digestivos, neurológicos, la agnosia y la ageusia es superior en mujeres, estadísticamente superior, y también los problemas de piel. Y aquí quiero introducir un detalle importante. Y es que yo me he descargado todos los informes de la Organización Mundial de la Salud porque me chocaba mucho, claro, si las mujeres manifiestan la enfermedad de otra manera,
es que no, ¿cómo van a ingresarla a los hospitales si no se conocía que se manifestaba de otra manera? Poco a poco fue como apareciendo, uy, pues parece que 3 días o 5 antes la gente pierde el olfato. Fue como apareciendo información sobre los signos y síntomas, pero no fue inmediato. Yo en los informes epidemiológicos miraba como causa de ingreso hospitalario y ponía gravedad, pero claro, tú sabes que en medicina la gravedad se mide de muchas maneras, ¿no? Así que recurrí a la directora de la unidad de COVID del Hospital General Universitario de Alicante a preguntarle qué era para ellos la causa de ingreso principal y me dijeron la neumonía. Me dijo la neumonía. Entonces está claro que es una patología que, bueno, SARS, la R es de patología respiratoria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020 definía la COVID como una enfermedad respiratoria de origen infeccioso, ¿vale? Eso era lo que decía, respiratoria infeccioso. En diciembre la definición de COVID cambia, en diciembre del 2020, y ahora es enfermedad inflamatoria, inflamatoria, que afecta a múltiples órganos de origen infeccioso. Y bueno, mucho les costó, ya sabes, hasta julio más o menos decir que era de transmisión con el efecto aerosol, porque eso tiene unas consecuencias de derechos laborales, ¿no? Claro. Vaya, ha cambiado y está claro que ha sido un fruto de un no conocimiento que ingresaron más hombres que mujeres en los hospitales, ¿vale? Y bueno, ahora sabemos también por la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia, que hizo un estudio sobre la COVID, le llama persistente, que un 79% son mujeres y el resto son hombres. Esto para mí, ¿qué es lo que implica? Pues implica que no ha habido una detección precoz. En el caso, sobre todo, de las mujeres, no se han administrado antiinflamatorios, porque al final hay mucho de inflamación, ¿no? Antiinflamatorios, y han quedado muchas más consecuencias. Han muerto más hombres, parece ser, pero quien no ha muerto, pues la verdad es que más mujeres que hombres tienen secuelas, probablemente fruto de una no detección precoz, creo yo. En esa línea, María Teresa, te quería preguntar, porque de hecho a mí el tema del COVID persistente me parece un tema muy interesante para analizar, ¿no? Porque de hecho ese casi 8 mujeres, 2 hombres, ¿no? Como relación, me parece muy clara en ese sentido y probablemente ese análisis que tú decías de no haber tenido en cuenta los aspectos previos, ¿no? La prevención de estas situaciones ha generado que más mujeres en estos momentos tengan estos síntomas COVID persistentes, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Claro, necesitamos más información. Si yo lo que quiero es hacer un estratificado por edad y sexo y los diferentes signos y síntomas y los diferentes pronósticos, tiempos de curación, de mortalidad, en fin, precisar, podríamos decir, la información por sexo. Porque no podemos, realmente tú no puedes, yo he llegado a un momento que pensé, ojo, estoy asistiendo a la generación de un nuevo sesgo de género en la atención sanitaria, como el del infarto, ni más ni menos, porque son diferentes los signos y síntomas y de alguna manera, pues, cómo cursa la COVID en las mujeres no se está detectando a tiempo. Esta es la cuestión, ¿no? Obvio que aquí es por una falta de conocimiento, porque yo creo que nuestros colegas clínicos han hecho lo que han podido, lo tengo clarísimo. Pero necesitamos más conocimiento. No está la información estratificada por lo que tiene que estar, que es por sexo y edad, comorbilidad y ojalá que gravedad pudiéramos también medirlo, ¿sabes? Porque es verdad que los hombres tienen más comorbilidad que las mujeres. Es normal que se haya hecho ese mayor esfuerzo hospitalario. Sin embargo,
dándole vueltas a este tema y con los pocos datos que tenemos, sí que ya te digo que hay un pequeño Excel en el Centro Nacional de Epidemiología, en el Instituto de Salud Carlos III, donde están los fallecimientos y los casos y los ingresos en la UCI. Entonces, porque he tenido que hacer un estudio para la Organización Panamericana de la Salud, que nos contrató justo sobre este tema, y por cierto, los datos sí están en México libres disposición, nos lo hemos tenido que descargar, México, Brasil, Colombia, Argentina, o sea, a libre disposición, que bueno, saldrá la monografía de género y COVID de la OPS. Yo sí he podido hacer estos análisis en esos países, y uno de los análisis que hice y que ahora he hecho y que va a salir publicado en una carta en Gaceta Sanitaria, es todos los muertos, personas muertos, ellos y ellas, mirar que allí la gravedad no se le cuestiona, ¿verdad? Como aquí, que vienen a decir, bueno, es que ingresan más en el hospital porque los hombres están más graves, pero si ya han muerto, la gravedad no se cuestiona. He mirado cuántos ingresaban en la UBI y cuántos eran intubados, que es una información que también es pública, está en estos países, ¿no? Y pensé, bueno, aquí no tenemos lo de la intubación, pero sí tenemos el ingreso en UBI. Y he hecho la misma, un riesgo relativo ahí, y sale como 2,5 veces más el ingreso en UBI en hombres que en mujeres, fallecidos y fallecidas. Es decir, que hay un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en hombres que en mujeres. Bueno, esa es la idea. Y de alguna forma eso no marca mucho tu idea de que es necesario una medicina, una salud pública, una atención sanitaria diferenciada, más diferenciada, que tenga en cuenta los aspectos de género de una forma clara y evidente, para que el sesgo profesional no te vaya a atender mejor en un caso que en otro. Sí, yo no creo que en todas las patologías sean diferentes las manifestaciones entre hombres y mujeres, pero tenemos ya un buen número de patologías de las que se está publicando mucha información desde aquí, pero también desde otros países, ¿no? El propio proyecto, no sé si conoces, Gendered Innovations, que es de la Universidad de Stanford, tiene estudios de casos donde lo que se pretende es mostrar cómo desde la perspectiva de género la medicina se harán mejores prácticas profesionales, no solo la medicina, es un proyecto en más esferas, pero también en medicina y ciencias de la salud. Las prácticas profesionales serán mejores, serán más eficientes, ellos lo dicen así, y más equitativas. Y hay estudios de casos donde se demuestra, por ejemplo, el de la osteoporosis, que la perspectiva de género va a ayudar a los hombres porque está infradiagnosticada en ellos, porque más bien se piensa en mujeres, ¿no? Después de la menopausia. Es decir, la perspectiva de género ayuda a ambos sexos, ¿no? Pero bueno, hay tanta información sobre mayor retraso diagnóstico. Hay un estudio publicado en Nature Communication que evidencia que en 700 enfermedades, es un estudio de Dinamarca, hecho a lo largo de 21 años en 7 millones de hombres y mujeres, hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres, exceptuando la osteoporosis, precisamente, que el retraso diagnóstico es mayor en hombres que en mujeres, lógicamente, ¿no? Yo lo que creo es que cada vez más, efectivamente, los libros, que también los hemos mirado y hay muy poca información por sexo, en el apartado de diagnóstico diferencial, en aquellas patologías que cursen de manera diferente en signos y síntomas, sí que podrían hacer un esfuerzo y colocar, miren, estos síntomas se ha evidenciado que son comunes en ambos, en hombres y mujeres, pero estos síntomas son más frecuentes en hombres, por ejemplo, la espondiloartritis, pues es más frecuente a nivel de la columna vertebral, pero ojo, las mujeres es más frecuente a nivel de extremidades superiores e inferiores. Y se puede confundir con la fibromialgia, cosa que no pasa en los hombres, ¿no? Porque es más de tipo axial. Pues hay que dar estas diferencias, hay que enseñarlas, sí. Otra cosa que ha pasado en esta pandemia es
los datos que ha habido alrededor de la vacunación con AstraZeneca, y si no recuerdo mal, casi el 75% de las personas que tuvieron trombos eran mujeres, ¿no? No sé si era así, ¿no? Sí, sí. ¿Qué puedes contarnos en ese sentido? Pues yo me metí un poquito a ver cómo se habían hecho los ensayos principales de AstraZeneca y Pfizer, que son los dos que he mirado. Y AstraZeneca tiene más mujeres que hombres, muchas más mujeres que hombres, porque los voluntarios sanos fueron sanitarios y sanitarias, y como hay más sanitarias que sanitarios, pues se han estudiado los ensayos en más mujeres que en hombres, ¿vale? Lo que pasa es que no da la información por sexo. Fíjate, AstraZeneca no, dice que hemos estudiado tantos hombres como tantas mujeres, pero no da la información por sexo, ni de la eficacia ni de nada. Pfizer sí da la información por sexo. También es un volumen muy importante de hombres y mujeres. Y lo que pasa es que en Pfizer me parece que eran 6 casos de efectos secundarios. Eran tan pocos que lógicamente no había muestra para hacer ningún tipo de estudio. En AstraZeneca no vi la información de efectos secundarios, pero la verdad, lo que sí, puede ser que mujeres, por lo que parece, ¿no? Porque sí que ha salido ya bibliografía sobre el tema a nivel europeo y sí que se sabe que ahí hay un clúster, ¿verdad?, de casos en mujeres jóvenes, en edad fértil, podríamos decir, y bueno, pues hay que estudiar si está relacionado o bien con el cromo, porque es lo que sí que sabemos desde la perspectiva de género y en temas de farma, es que hay diferencias farmacocinéticas, en farmacodinamia y en farmacogenética. Y probablemente esto sea una cuestión o bien de farmacogenética o bien de farmacocinética. Yo desconozco si son las hormonas o en este momento o es una cuestión de farmacogenética, ¿no? De cómo funciona el XX en general, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, pero en cualquier caso también te puedo decir que son muy pocos casos, Joan. No sé si tú coincides conmigo. Sí, sin duda, sin Es que es duda. tan poco, incluso en mujeres bueno, yo que estoy deseando que me coloquen la segunda de AstraZeneca, yo me la voy a colocar, vamos, lo tengo, y además sin ningún miedo por los datos, ¿verdad?, que tenemos. Sin duda alguna. Yo también, yo estoy en ese mismo grupo que tú. De todas formas, de alguna forma, no sé si cuando hablamos de los ensayos clínicos, ¿no? No sé si también habría que hacer una reflexión sobre la investigación, ¿no? Y sobre los ensayos clínicos. ¿Hasta qué punto en los ensayos clínicos entran igual hombres que mujeres? Antes has dicho que en los ensayos clínicos de las vacunas habían entrado más mujeres que hombres. Pero normalmente, ¿qué pasa? Pues verás, pasa desde 1994 a la FDA, ¿no? Food and Drug Administration, tiene unas recomendaciones, no es obligación, de incorporar la perspectiva de género, sexo-género en los ensayos clínicos. Es sexo realmente, ¿no? Pues incorporarlo, la eficacia, la efectividad, la tolerancia, la seguridad, luego todo lo que depende de las hormonas, si son mujeres que están tomando anticonceptivos, si no, en qué fase del ciclo, si son mujeres posmenopáusicas, si toman terapia hormonal sustitutiva. Todo eso en 1994 ya lo publicó la FDA. En Europa no quieren. De hecho, hay un artículo que publicaron uno de sus ¿no? Las hojas estas que tienen, diciendo que ellos que no iban a incorporar unas recomendaciones, esto hace ya tiempo, porque utilizaban las ICH Guidelines, unas guías, ¿no?, que las hay para seguridad, para eficacia, para tolerancia, para todos los ítems que se evalúan en un ensayo clínico. Así que yo me metí en las ICH Guidelines a ver quiénes eran, y como ahora todo está ahí en la red, el who is who, ¿no? En aquellos entonces, ya hace mucho que no me he metido, yo te puedo estar hablando de hace 10 años o 12 que me metí, eran un 60% catedráticos de farmacología de universidades europeas, muchos italianos, y luego 40% las propias empresas farmacéuticas.
es decir, que son jueces y parte, ¿no? En esta historia. Por los estudios que hay hecho hay un lobby, por cierto, en Bruselas intentando que incorporen las recomendaciones de la FDA, pero no. Las mejores revistas científicas han hecho estudios cada 4 o 5 años, hacen revisiones de si han incorporado la perspectiva de género en sus revistas. Te estoy hablando de British Medical Journal, New England Journal of Medicine, hacen sus revisiones y publican. Para decirte que, bueno, la cosa está más o menos igual en 4:1, ¿no? Es decir, 4 hombres, una mujer, por ahí más o menos la ratio. Los argumentos que se dan, en principio, te los puedes imaginar, no dañar la salud de un potencial feto, ¿no? Pero claro, eso tiene una vuelta. Y es que, ¿qué pasa con las mujeres cuando se quedan embarazadas? No hay medicamentos para las mujeres. No hay medicamentos. Y además, cuando ya el medicamento se comercializa, sí se recomienda para las mujeres igual que para los hombres. Siempre en el prospecto dice visite, consulta a su médico, ¿no? Pero la realidad es que hablando, por ejemplo, con los urólogos del Hospital General, me decía, un urólogo joven, sensible a todos estos temas, dice, me he dado cuenta que nosotros tendemos a prescribir los fármacos antiguos en las mujeres porque ya los conocemos, sus efectos secundarios, pero los más nuevos no, porque no nos atrevemos por todo esto que estamos mencionando. O sea que donde parece que estás preservando algo en los ensayos, la realidad es que luego hay un perjuicio por desconocimiento, ¿no? En los impactos o efectos secundarios en las mujeres, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues con independencia del que encarezca el ensayo, que yo no lo creo, fíjate, cuando hicimos uno de las revisiones de Biox, de Rofecoxib, en su momento, que ya lo publicamos, miramos, porque nos lo pidió un referí, el coste de las diferentes fases y en qué medida el dinero era una de las razones de no incluir a una muestra más variada, ¿no? De mujeres y hombres. Y muy transparentemente, transparencia que deseamos también para España, en el tema de la COVID, estaban el dinero, digamos, el gasto en dólares por fase, ¿no? De las 4 fases. Y la verdad es que lo que se llevaba la financiación era fase 4, como sabemos, la de comercialización y expansión, ¿no? Del fármaco a la población, porque la fase 1, 2 y 3 apenas era un dinero, ¿no? Comparado, era como el 80% la fase 4 y un 20% las otras 3 fases. Luego yo no creo que sea solo el dinero. Para mí, y solo la parte esta de preservar la salud de una mujer que se pueda quedar embarazada. También es la propia variabilidad de los estudios, porque claro, tú imagínate, tienes que hacer análisis ya desagregando por sexo. El argumento que utilizaba la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para decir que ellos no van a meter unas recomendaciones como las de la FDA, era que ellos en el apartado sociodemográfico estaba la pregunta de la variable sexo, ¿vale? Pero claro, luego más adelante decía, hágase análisis estratificado por sexo si hay suficiente tamaño muestral, así literalmente. Que yo luego titulé un artículo, ¿y si no hay? Porque realmente, claro, si tú, y todos sabemos quienes investigamos, no tienes tu hipótesis desde la hipótesis en que va a haber diferencias y te planteas un objetivo para ver qué pasa con la eficacia en mujeres y en hombres, los tamaños muestrales no los calculas para que haya suficiente potencia de análisis para mujeres y para hombres, sino que haces un tamaño muestral único. Entonces, cuando llegas a la fase de análisis, no hay una muestra representativa y suficiente para detectar diferencias por sexo. Este es el problema. Es decir, muy interesante, muy interesante. Me gustaría un poco, ya que hemos hecho un paseo por todos estos temas, me gustaría también que hicieras una reflexión sobre tú qué crees que ha pasado en la divulgación alrededor de esta pandemia, ¿no? Tú antes, de alguna forma, las mujeres, en ese sentido, ese no tener en cuenta determinados
información o la información por sexo, sin duda alguna, ha afectado a conocer mejor y tú decías también que ha afectado también a la atención de alguna forma. Pero también creo que habría algo que decir alrededor de lo que se ha contado, lo que sea, quién lo ha contado, ¿no? Y en ese sentido creo que también habría que analizarlo, ¿no? Pues sí, muy buena pregunta, Joan Carles, porque yo creo que ha sido muy mejorable la divulgación. Yo tengo como, pues no sé, como modelo a Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Alguien que ha utilizado las redes sociales, ha consultado a los influencers de su país, ella misma lo es, y tienen una manera de comunicar muy diferente a cómo comunicamos los profesionales. Bueno, quizá tú sí comunicas muy sencillo porque trabajas con pacientes, ¿no? Y lo tienes muy claro, pero los profesionales en general no tienen tan claro cómo hablar con la comunidad, ¿no? Bajar el discurso a que sea entendible y con ello creíble, ¿vale? Aparte de que como cada comunidad autónoma ha tomado decisiones diferentes, para mí ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque claro, se han desautorizado mutuamente unas a otras y ya con eso la gente pues no se lo ha creído. Yo me cojo a lo que dice el País Vasco, que me gusta más que lo que dice Comunidad Valenciana, que han sido súper estrictos, ¿no? Pero bueno, también creo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, por lo menos desde el punto de vista de cifras lo han manejado muy bien en la Comunidad Valenciana. Y también la propia ciudadanía, porque no la podemos olvidar. A mí me parece que deberían de haber mandado mensajes segmentados. Mensajes a los adolescentes, ahora de los adolescentes y por las redes de los adolescentes, que son las sociales. Pero no, a las personas mayores, pues ¿qué programas ven las personas mayores? Ahí haber metido, que de hecho yo creo que a veces pero ya no porque lo haya hecho las autoridades competentes, sino porque son los propios medios que han buscado a profesionales para montar sus tertulias, ¿no? Educativas, más o menos. Y luego también me parece que deberían de haber mandado mensajes por sexo o género. Esto lo tengo clarísimo, lo he pensado tantas veces. Mira, a fuer de parecer un poco sexista, yo te digo que si a las mujeres, antes de Navidad, que son las que cocinan todavía mayoritariamente en Navidad, las que organizan las casas en Navidad, sobre todo, no digo que sean las únicas, por supuesto, les hubieran mandado unos mensajes a los que poder acogerse ellas para empoderarlas, para que no fuera, yo creo que esto no deberíamos hacer reuniones si no tenemos un sitio abierto. Probablemente muchos de los hijos adolescentes, o no tan adolescentes, hubieran dicho, o se hubieran callado un poquito, pero a ver cómo a la madre le chista a todo el mundo en la casa. Y probablemente pues se han visto muy solas, porque las mujeres que siempre han sido cuidadoras valoran mucho todo lo que es preventivo, históricamente, y de cuidados. Hubiera sido muy fácil este grupo de Ana, el de las mujeres, trabajar con ellas, con la población. No digo con los hombres también, por supuesto, pero yo, para mí se perdió una oportunidad, y desde luego aquí en la Comunidad Valenciana, que nuestra principal onda epidémica fue después de Navidad, la primera, la más alta, la hubiéramos, yo creo que se hubiera prevenido algo, no podemos saberlo. Es decir, que es inventar los mensajes con un lenguaje de la comunidad, utilizando la propia comunidad. Ya sabes, nosotros, más que top-down, ¿no? De arriba abajo, pues de abajo arriba. Aquí hay unas experiencias tan bonitas en los barrios más desfavorecidos de que se han organizado contra la COVID, que bueno, pues yo es que sí que me creo el poder de la comunidad. Me parece que son los de arriba los que no se lo creen. Sin duda alguna, y probablemente también con un lenguaje diferente, ¿no? Que también eso es la clave, es una de las claves. Es decir, si lo haces y lo haces con un lenguaje
más cercano, más empático, probablemente pues hubiera conseguido otra historia, ¿no? Y en ese sentido, la presidenta de Nueva Zelanda tenía esa historia de la empatía como un elemento, el hecho de estar cerca, de utilizar su lenguaje, muchos elementos muy positivos que sin duda alguna lo han hecho seguro mejor las mujeres que los hombres, creo yo. Yo lo que creo es que ha faltado democracia en este sentido. Es que sea la propia ciudadanía, ¿no?, la que se empodere contra la COVID. No solamente lo que... Ahora mascarillas, al principio, no mascarillas. No sé tú, yo en marzo sabía que las mascarillas había que ponérselas y alucinaba cuando decían que no hacía falta. Hasta la propia representante de la OMS dijo que su hijo ese día estaba en una fiesta sin mascarilla, como que no pasaba nada, ¿no? Yo, sinceramente, creo que alguna crítica a los tomadores de decisión, porque es bueno, ¿no? No es, es para aprender y para hacerlo mejor en el futuro. Sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Y hoy, sin duda alguna, hemos aprendido contigo. Ha sido una conversación muy bonita. Yo he aprendido. Espero que quienes la vean también se sientan que estar contigo es aprender y lo haces con un lenguaje muy fácil y muy accesible. Por tanto, te agradezco, María Teresa, este espacio para hablar del tema de las diferencias de género, de quitar ese apagón de género que decías desde el 29 de mayo y que podamos, si has podido analizar los datos de otros países como Argentina, México, etcétera, puedas analizar los de España de una manera más fácil y que eso ayude a democratizar la ciencia, que es muy necesaria en ese sentido, ¿no? Sí, pues sí. Nada, muchas gracias. No sé si puedo terminar con una diapositiva. Claro, claro. Y ya, es que me parece que es muy, muy importante. Mira, a finales de diciembre o principios de enero, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó estos datos. Aquí podemos ver por sexo cómo murieron más hombres en los hospitales que mujeres, ¿no? 60% versus el resto. Y en los centros sociosanitarios podemos ver cómo murieron efectivamente más mujeres que hombres, como ya os he comentado. Si esto, que también lo proporcionaba, porque con la información es como podemos seguir mejorando, por supuesto, como acabas de decir, Joan Carles, aquí tenemos si COVID confirmado o COVID sospechoso en los hospitales o en los geriátricos. A mí me duele esta cifra. Estos son muchas más mujeres que hombres. En general me duele, porque son los COVID que no llegaron, tenían la sintomatología, por eso se habla de sospechoso, pero no llegaron a hacerles la prueba de diagnóstica. Y se ha quedado en COVID sospechoso. Entonces, por supuesto que me duele que un 18,28% de los hombres en los geriátricos hayan muerto por COVID sospechoso, significa que no fueron atendidos, en definitiva. Pero casi es el doble, no llega, pero casi es el doble de mujeres. Y esto es lo que con información, desde la perspectiva de género, podemos decir que es una desigualdad de género en salud. Y es lo que necesitamos saber para prevenirlo para el futuro. Muy claro, ¿no? Y realmente da pena ver estas cifras tan grandes en el sentido de casos sospechosos, en el caso de las residencias sociosanitarias, porque como tú dices, de alguna forma fueron dejados sin atender probablemente un buen grupo de personas, en este caso un 33% de mujeres. En fin, muchas gracias María Teresa, un placer haber estado contigo en esta sesión y nada, seguimos y espero que tu mensaje de Change.org tenga éxito y podamos ver los análisis tal como tú quieres. Sí, a ver si podemos eliminar la ceguera de género para generar más igualdad. Muchas gracias por la oportunidad, Joan Carles. Muchas gracias a ti. Chao.